qué les proponemos nosotros y cuál es nuestro plan de acción. Es un plan de 5 pasos y uno extra que les contaremos más adelante. Entonces, lo primero es que vamos a revisar 2 tutorías por cada caso clínico y al final vamos a hacer un repaso en conjunto para el MRC. Entonces, este repaso va a ser más que ponernos como a repasar todos los temas, empezar a resolver dudas para que sea un poco más puntual. Queremos generar una comunicación continua con ustedes, entonces pues si vieron les compartimos nuestro Instagram y también generamos un canal de YouTube donde vamos a subirles no solo las tutorías, sino también vamos a subir adicionalmente unos videos de unos temas que de pronto no se alcanzan a ver tan a profundidad en el IAS, pero consideramos que son muy importantes para ustedes. Queremos también hacer actividades de reforzamiento, entonces vamos a dar unas plataformas para que ustedes puedan usar después de cada tutoría. También nos vamos a apoyar en unos laboratorios. Puntualmente queremos hacer unos laboratorios de neuroanatomía, de repaso de todo lo que ustedes van a aprender pues con los docentes de neuroanatomía y dependiendo de disponibilidad vamos a planearle, pues vamos a proponerles otras actividades en los laboratorios de simulación. También les dejamos bibliografía de apoyo en la parte del Drive y una actividad sorpresa que la idea es que la desarrollemos a lo largo del semestre y se los contaremos ya más a detalle en estos días para que estén muy pendientes. Les De hicimos acuerdo. un manual de neurosupervivencia, se los vamos a mostrar. Listo, entonces para un poco la parte de bibliografía que nos habían pedido. Bueno, pues ahí les mostramos de una vez el manual. Dale. Entonces, este es nuestro drive que ya les compartimos igual. Aquí está la bibliografía, entonces aquí está la bibliografía por casos y adicionalmente, pues aquí están los libros que nosotros les proponemos, que ya, pues más adelante vamos a hablarles un poquito de los libros. Estas son las tutorías donde subiremos las presentaciones que hemos realizado con ustedes. Pues por ahora no hemos subido ninguna. Ahorita les subimos esta. Y este es el manual de neurosupervivencia que les hicimos. Entonces lo dividimos según como varias categorías para que ustedes también tengan varias herramientas a lo largo del semestre. Entonces, en cuanto a las clases, pues tratar de preparar las clases con alguna lectura o video. Yo sé que son muchas clases y a veces es muy difícil preparar los temas. Entonces intenten preparar la gran mayoría para que pues tengan ahí algo de referencia, así sea con un video. Sobre todo los laboratorios. Estos talleres que les envían a ustedes como de introducción o de laboratorios, los doctores los van a resolver con ustedes, pero pues si ellos ven que ustedes pues no los resolvieron, realmente la actividad no va a ser tan dinámica y ustedes no van a poder resolver tantas dudas. Entonces, siempre resuélvanlos, que eso ayuda un montón. Entre clases, sobre todo con el horario, lo que nos preguntaban de cómo hacer para concentrarse, pues es muy difícil, realmente es como un reto no lograr estar ahí sentado en un salón todo el tiempo, pero intenten como mientras los doctores cambian de salón, mientras ustedes van a otro salón, como caminar, distraerse, pararse, tomar agua, que eso siempre ayuda un montón. Las transcripciones son muy útiles y fue algo que yo usé durante toda mi parte de básicas. Yo hice un grupo con 10 personas donde cada uno transcribía una clase, porque sobre todo uno a veces no alcanza a tomar todos los apuntes de la clase. Entonces, cuando uno puede nuevamente volver a leer la clase, pues es un poco más fácil saber qué es lo más relevante y qué puedo estudiar un poco después. Si alguno quiere enfocarse en un tema diferente o les llama la atención algo puntual, pues no deben en pedirnos como bibliografía a José, a mí, a la doctora o a cualquiera de los doctores que los van a acompañar. En verdad, todos son muy, muy buenos. Y pues es una materia con muchos contenidos, como les decía la doctora Natalia, entonces no dejen todo para el final. Lo que yo les recomiendo es estudien, dejen como los temas de cada caso ya estudiados, de forma que al final puedan hacer un repaso y los como que son como un poco extra, que no van tan ligados a los casos, los pueden estudiar de forma más puntual para el MRC. No sé si José tengas algo más ahí de clases. Bueno, pues de todas formas aquí como que les dejamos toda la guía de supervivencia para que ustedes la revisen. Tiene como otra página que está un poco más completa y ahora pues todas las partes acerca del parcial y también como de métodos de estudio y un poquito también como de la parte clínica, como ciertos consejos de las rotaciones que ustedes van a tener en los hospitales. Pero cualquier cosita pues nosotros también estamos abiertos a que nos pregunten pues cualquier duda que tengan. Sería que revisaran como eso y pues digamos ya ahorita les íbamos a hablar un poquito de los libros. Ujú. Ya me salgo. Entonces, los de las clases es puntualmente porque hicieron varias preguntas de las clases para que no tengan tanto afán por eso. Listo, entonces con respecto a la bibliografía, nosotros les organizamos como los libros en estas tres secciones, los que son de neuroanatomía, de neurociencias y neurología. De neuroanatomía, pues básicamente van a tener como estos de acá. Les recomiendo sobre todo pues iniciar con los libros básicos de anatomía, los que ustedes de pronto ya
conocen tipo Moore y así, y pues si quieren algo un poco más enfocado hacia la parte de neuro, hacia la parte clínica, tenemos estos que son una maravilla. Waxman está en español, es súper bueno, pero a mí en lo personal me gusta mucho el de Neuroanatomy Through Clinical Cases, que pues les tiene como casos clínicos para que ustedes integren muy bien la información y así como que estén preparados pues ya progresivamente. En la parte de las neurociencias, los dos siempre que van a ser los fundamentales van a ser este de PURPS, el que están viendo aquí a la derecha, y el de Candle. Aquí les puse como dos, que es el de la sexta edición y el de la quinta edición. Se los dejamos ambos en el Drive. A mí en lo personal me gusta más la quinta edición porque tiene como unas partes que son como un poco más enfocadas hacia lo que es los territorios vasculares y pues cosas que van a estar viendo como con respecto a los casos, pero siempre comiencen desde lo básico. Desde lo básico siempre va a ser como PURPS o incluso este que sí ya es lo básico básico que deben saber de neurociencias, que es el Essentials. Entonces, este también es súper bueno. Y ya en la parte de neurología tenemos dos joyas, que el primero es la neurología de Jaime Toro, que es un médico de aquí de Colombia, que prácticamente todos hemos usado ese libro. Es muy bueno y describe muy bien pues todas las patologías y también como la parte de semiología específicamente. Y ya algo un poco más completo tienen como este libro que es el de Adams. Adams prácticamente es el padre de la neurología pues en estos tiempos, entonces también va a ser súper útil para cualquier caso clínico que ustedes tengan. Y adicional a esto, pues digamos que también existe un libro que ya fue como hecho por los profes del área de neurociencias, que es este que están viendo ahí abajito. Ese es súper bueno para enfocar bien ustedes los casos clínicos, tal cual las cosas como las van a ver, y pues trae como muchas herramientas para sus RAEs y para todo el material que vayan a estar viendo a lo largo del semestre. Adicionalmente a ese, pues yo les dejé en la carpeta de neurología un libro que es de varios doctores de Medellín, que es pues Neurología de los Países, y a mí me parece que es un libro muy fácil de leer y muy completo también. La portada es verde, en verdad es Ujú. excelente. Y ahí les digamos como otras cositas, tipo libros así de preguntas, de bancos de preguntas, que es una herramienta Ujú. súper útil para que estén ahí revisándolos. Entonces, ahora sí, empecemos con la parte introductoria para que ustedes tengan como un vistazo general al sistema nervioso. La tabla de contenidos que les proponemos es la siguiente, pues inicialmente vamos a comenzar con lo que es una organización, valga la redundancia, del sistema nervioso. Después hablaremos un poquito de embriología y ya después continuaremos con algunas generalidades, tanto el cerebro, cráneo y pues otras estructuras que deben conocer para que lleguen súper bien enfocados el lunes. Pues estos son los objetivos de aprendizaje que les proponemos para hoy, que es pues, reconocer los principios básicos de la embriología del sistema nervioso, poder diferenciar entre sistema nervioso central y periférico y conocer qué estructuras pertenecen a cada uno, empezar a conocer el cerebro y su organización anatómica y poder establecer pues una relación anátomo-funcional del cerebro. Y uno adicional que es, que creemos que ya lo cumplimos, que es solucionar las dudas del AIES y perder el miedo. Si tienen otra pregunta, igual, pues nos avisan. Listo, entonces comenzando con el sistema nervioso, les traigo también como esta referencia que está en uno de sus libros, es que es quizás el sistema más hermoso, elegante y complejo del cuerpo. Entonces se trata de unas redes que prácticamente conforman lo que nosotros pues llamaríamos de pronto como un cableado y pues tenemos que entender que su unidad básica funcional va a ser la neurona, que ustedes ya seguramente la conocen. Entonces aquí es como un repaso de las partes que va a tener como la neurona. Inicialmente vamos a tener un cuerpo o un soma, que es donde está pues el núcleo directamente, y desde aquí ya envía como todos estos potenciales de acción y pues todas estas señales a través de sus fibras, en la cual la primordial es el axón, que ya después se conecta con otras neuronas o pues con otro tejido que sea excitable. Entonces, comenzando por la organización del sistema nervioso, dale, Mari, vamos a tener dos divisiones, una que es la división anatómica y otra que va a ser la división funcional. Entonces, iniciemos por la parte anatómica. A pesar de que sean dos divisiones, digamos que es súper importante que ustedes consideren que estas no es que estén separadas, sino que realmente únicamente lo dividimos de esta forma para que sea mucho más fácil entenderlos. Pero el sistema nervioso es uno y esta parte anatómica se correlaciona directamente con la parte funcional. Entonces, en la anatomía que tenemos, tenemos un sistema nervioso que se va a dividir entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Le vamos a llamar a sistema nervioso central todo lo que está como recubierto entre estas estructuras óseas, como es el cráneo y como son las vértebras. Entonces aquí hablaríamos que se conforma por el encéfalo, que es prácticamente el cerebro y otras partes que ya les vamos a decir, y también la médula espinal.
Con respecto al sistema nervioso periférico, este va a ser absolutamente todo lo demás. Entonces van a ser como esos nervios que se encargan pues de la inervación de distintas porciones de nuestro cuerpo. Y aquí vamos a tener dos secciones, unos que son como los nervios que están en la parte de arriba, que son los nervios craneales, pues mismo ese nombre que reciben por estar ahí, y también los nervios espinales, que salen directamente de la médula espinal. Entonces, como les decía, el sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. El encéfalo va a tener tres porciones. Estas son el cerebro, que ya pues lo conocemos, el tronco encefálico y el cerebelo. El tronco encefálico va a ser como esta porción, que es como una ramita, por eso puede recibir el nombre de un tronco, que conecta el cerebro con la médula espinal. Entonces el tronco encefálico a su vez va a estar dividido en tres porciones, el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, que más adelante Mari ya les va a explicar un poco mejor de ellos. Y la última parte del encéfalo que tenemos va a ser el cerebelo, que es este que estamos viendo aquí hacia la parte posterior del cerebro. De la médula espinal, ¿qué decimos? La médula espinal pues va a ser como este medio por el cual nosotros podemos comunicar el cerebro con las distintas regiones de nuestro cuerpo, con los músculos, con toda la parte sensitiva de la piel, etcétera. Entonces va a ser como este cordón alargado que pues encontramos ahí en la parte dorsal. Y en el sistema nervioso periférico, como les decía, va a ser todo lo demás y es lo que nosotros llamamos los nervios y los ganglios. Entonces, iniciando por los nervios craneales, ya habíamos mencionado que son estos que surgen de la parte de arriba y reciben este nombre ya que atraviesan las estructuras del cráneo. Entonces, va a ser un nervio que viaja, se mete por los huecos que están en el cráneo y por eso recibe este nombre. Y los nervios espinales, pues son los que derivan directamente de la médula espinal. Acá hago como otra anotación de lo que decir que es un ganglio. Entonces, dale, porfa. Los ganglios de por sí van a ser como unas estructuras que nosotros encontraremos en el sistema nervioso periférico, en donde esos somas, esos cuerpos celulares que les había dicho las neuronas, se van a agrupar. Las neuronas casi nunca están solitas, sino que siempre como que están agrupadas para cumplir una función determinada. Entonces, cuando muchas neuronas o pues muchos cuerpos neuronales se agrupan, forman como estas bolas, que eso es lo que nosotros llamamos un ganglio, si se encuentra en el sistema nervioso periférico, pero le decimos que es un núcleo si se encuentra en el sistema nervioso central. Y con respecto a la división funcional, dale. Entonces, la división funcional va a estar presente tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Y acá lo dividimos en dos partes. Uno que va a ser el sistema nervioso somático y otro que va a ser el sistema nervioso autónomo. Decimos que es somático todo lo que sea voluntario. Cualquier movimiento que ustedes realicen va a ser algo voluntario y esto pues va a ser somático, es lo que nosotros llamamos de esta forma. Y el sistema nervioso autónomo es aquello que no podemos controlar. ¿Dale? Entonces, con respecto a la parte del sistema nervioso somático, tenemos una parte que es motora, la cual se encarga de realizar todas las tareas cuando nosotros estamos moviendo nuestro brazo, moviendo nuestra puerta, nuestra pierna, y la otra que va a ser la parte sensitiva, ese pellizquito que nosotros sentimos, ese calor de pronto que se nos produce cuando estamos ahí tomando una ducha o lo que sea, esa va a ser la parte sensitiva. Entonces acá un concepto importante para que ustedes tengan en cuenta todo lo que es aferente y eferente. Son como cosas que uno habla mucho en la parte de neuro. Digamos que cuando uno dice que un nervio es aferente, significa que es un nervio que está viajando de la periferia hacia el sistema nervioso central. O sea, como si el nervio estuviera principalmente en el dedo y ya después viaja hacia la médula espinal y también hacia el cerebro. Y todo lo que sea eferente es lo que va desde el cerebro o desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Entonces aquí tienen como esta memoteina que es como exit y arrive. Entonces ahí va pues de la mano con la letra inicial de cada uno. La parte motora entonces va a ser eferente y la parte sensitiva va a ser aferente. ¿Vale? Y ya con respecto al sistema nervioso autónomo, yo les decía que es aquel que no podemos controlar y pues se encarga de aquellas funciones en donde pues nuestros órganos internos van a realizar como ciertas tareas. Entonces aquí lo vimos entre un sistema nervioso autónomo simpático y otro parasimpático que seguramente escucharon ustedes también en sus clases de segundo. El sistema nervioso simpático, ¿dale? Se va a encargar de lo que nosotros llamamos como la respuesta de huida. Entonces, el sistema nervioso simpático es aquel en donde nosotros pues vamos a generar taquicardia, nosotros vamos a generar vasoconstricción,
vamos a disminuir la secreción intestinal y pues también como el peristaltismo. Y el parasimpático va a hacer todo lo contrario, se encarga más que todo del descanso y el reposo. Y digamos que existe un tercer sistema, que es el que han denominado el sistema nervioso autónomo entérico, que ya es como que inerva principalmente pues el intestino y de allí como que cumple bastantes funciones con respecto a la digestión y al peristaltismo, como se los he mencionado. Entonces, comenzando un poquito por la embriología, decimos que todo comienza con la gastrulación. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que teníamos el epiblasto y el hipoblasto? Entonces, más o menos hacia la tercera semana, el epiblasto lo que va a hacer es que genera como esta imaginación y de allí surgen como las tres capas germinales. Tenemos el ectodermo, el endodermo y entre ellos el mesodermo. Entonces acá, puedes recordar que en esta porción central va a haber un crecimiento de lo que es la notocorda y esto pues va a definir el eje principal que nosotros tengamos de este embrión. Entonces, la neurulación va a comenzar de tal forma que todo lo que es el sistema nervioso va a surgir a partir del ectodermo. Y estas células del ectodermo lo que van a hacer es que van a empezar a plegarse de tal forma que tratan de formar como un tubo. Y la formación de este tubo es lo que nosotros llamamos como la neurulación. Entonces, la notocorda que nosotros hablamos va a ser la encargada de enviar como esas señales para que se empiece a formar este tubo que es el tubo neural. Va a haber entonces un alargamiento de todo lo que es esta porción del ectodermo y eso es lo que nosotros conocemos como la placa neural. Esa placa neural entonces empieza a alargarse, empieza a plegarse y de ahí deriva pues todo el sistema nervioso. Adicional a eso, pues digamos que aquí se ven como los plegamientos que van a tener y se forma como una estructura adicional que va a ser la cresta neural, que es esta porción que seguramente también habían escuchado en sus clases de embrio el semestre pasado. Entonces, a partir de la cresta neural van a surgir muchas estructuras por fuera del sistema nervioso, pero también lo más importante es que nosotros vamos a tener lo que son los ganglios, tanto sensitivos como autónomos, los cuales van a derivar de esta porción de la cresta neural. Y bueno, entonces esto es una foto en donde nosotros estamos viendo cómo progresivamente se va plegando esta placa para que se conforme pues el tubo neural. Y en el tubo neural nosotros vamos a tener una porción que va a estar como destapada hacia arriba y otra porción que va a estar destapada hacia abajo. Y estos son los que se llaman los neuroporos. Entonces los neuroporos van a estar como nombrados dependiendo pues del sitio donde estén. Tenemos un neuroporo anterior, que es el que les digo que está arriba, y el otro que es el neuroporo posterior, el que está abajo. El anterior se va a cerrar hacia los 25 días y el posterior hacia los 28 días. Y allí entonces nosotros vamos a tener el tubo neural completamente formado. O sea, aquí me preguntaron, aquí, si puedes hablar un poco más como de la placa neural y si es lo mismo que la cresta neural. Listo. Entonces, no. La placa neural de por sí, nosotros decimos que van a ser estas células del ectodermo que encontramos acá. Esas células del ectodermo lo que van a hacer es que se van a empezar a plegar y al plegarse pues va a ser esa placa que se está plegando. Cuando esa placa se está plegando, pues empieza a desarrollar el tubo neural. Y en el proceso en el que se desarrolla ese tubo neural va a haber una porción que no se cierra, sino que queda como encimita. Y esa porción que se cierra, que queda como encimita, va a ser esta que es la cresta neural. Entonces, esa cresta neural, si se dan cuenta, está por encima del tubo neural y es lo que va a dar como origen a estos ganglios del sistema nervioso sensitivo y el sistema nervioso autónomo y pues las otras estructuras que van como por fuera de toda la parte del sistema nervioso. Aquí me preguntaban si histológicamente se ven iguales los núcleos y los ganglios. Sí, a pesar de que estos pues tengan como una configuración en la que los ganglios son del sistema nervioso periférico y los núcleos del sistema nervioso central, histológicamente se van a ver prácticamente iguales, como cuerpos celulares. Dale. Listo. Entonces, hasta ahí, espera que me preguntaron también. Otra clasificación del sistema nervioso no puede ser de sustancia gris y sustancia blanca. Perfecto. Eso ahorita se los va a hablar Mari, pero entonces se los dejo un poquito para que lo tengan ahí pendiente. Entonces, ahí ya tenemos el tubo neural que se ha formado. Tenemos este tubo neural en donde nosotros vamos a tener pues de por sí como la principal estructura o pues este alargamiento del cual van a surgir como todas las estructuras del sistema nervioso. Hacia la cuarta semana va a ocurrir algo
pues particularmente importante, y es que este tubo neural va a empezar a generar como unas vesículas, va a empezar como a dividirse. Entonces, en la porción cefálica, que va a ser pues esta porción que está como arribita, nosotros vamos a tener tres vesículas que se forman, las cuales decimos que son las tres vesículas primarias. Vamos a tener un prosencéfalo, que es la que está más arriba. Vamos a tener un mesencéfalo, que es la que está en el medio, y un romboencéfalo, que es el que va a estar aquí abajo. Entonces, de estas tres estructuras, grábenselas porque es importante. Y bueno, en ese mismo momento que se forman como esas tres vesículas, nosotros también vamos a ver que el embrión se empieza a plegar, como que se empieza a doblar para adquirir como forma. Entonces van a aparecer dos plegamientos. Uno que va a ser la flexura cervical, que es esta que les estoy señalando acá, y esta flexura cervical nos va a separar la médula espinal del romboencéfalo. Y la otra flexura que vamos a tener es la flexura cefálica, que es esta que les estoy mostrando acá. Este pliegue cefálico separa sobre todo lo que es el romboencéfalo del mesencéfalo. Entonces, por el momento tenemos esas tres. Mesencéfalo, que es el que está en el medio, arriba tenemos el prosencéfalo y abajo tenemos el romboencéfalo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Entonces, después, ya hacia la quinta semana, esas tres vesículas que teníamos originalmente se van a dividir un poquito más y ya va a ser como la organización final que vamos a tener. Entonces, se van a dividir de tal forma que el prosencéfalo que hemos hablado va a generar el telencéfalo y el diencéfalo. Tele, recuérdenlo como todo lo que es terminal. Ustedes también en segundo hablaban de volumen telediastólico y toda esa vaina, entonces tele siempre va a ser final. Entonces, es la parte final prácticamente del sistema nervioso. Y bueno, tenemos aquí telencéfalo y encéfalo que salen del prosencéfalo. El mesencéfalo se queda igual. El mesencéfalo pues nos va a dar origen a lo que es el mesencéfalo. Y el romboencéfalo nosotros vamos a tener el metencéfalo y el mieloencéfalo. Van a ser como estas estructuras. Yo sé que los nombres pueden sonar como un poquito ahí complicados, pero créanme que esto ustedes lo van a aprender perfectamente más adelante cuando lo repasen. Y bueno, acá lo importante es que de cada una de estas vesículas que les he nombrado van a surgir las distintas partes del sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros estemos hablando del telencéfalo, de aquí se van a derivar lo que van a ser los hemisferios cerebrales y también otras estructuras que vamos a nombrar más adelante que son como los ganglios basales. Entonces, eso es lo principal. Prácticamente el cerebro, lo que es como los hemisferios, serían del telencéfalo. Del diencéfalo sería el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Y el mesencéfalo, pues el mesencéfalo se queda prácticamente igual, que va a ser un componente pues del tallo cerebral. Y aquí de las porciones de el romboencéfalo que decíamos que era el metencéfalo y el mielencéfalo, también vamos a tener distintas derivaciones. Del metencéfalo vamos a tener el puente y el cerebelo, y del mielencéfalo vamos a tener el bulbo raquídeo. Aquí quiero hacer una salvedad, y es que ustedes en los libros en inglés van a encontrar esto que es como médula, pero médula en inglés no es lo mismo que médula espinal como en español, sino que médula en inglés significa como bulbo raquídeo, y pues eso ustedes lo deben tener como muy en cuenta para que no se confundan cuando estén leyendo. Y bueno, digamos que de las otras estructuras que nosotros decimos que también teníamos como las vesículas, va a aparecer como un componente aquí en el cerebro, que son como los ventrículos del sistema ventricular. Entonces, los ventrículos prácticamente son como unos huequitos que están dentro del cerebro y ahí almacenan el líquido cefalorraquídeo. Entonces, digamos que esta foto que están viendo aquí abajo ya es como la estructura principal de un cerebro desarrollado con sus ventrículos. Y aquí les dejo como esto para no alargarme un poco, no alargarme más, como de todo lo que es como la parte de lo que sería de cada uno de estas vesículas. Entonces, del telencéfalo dirían los ventrículos laterales y pues así para que lo reparen, que eso ya es un poquito como más complicado. Y bueno, ya hablando como del sistema nervioso periférico, quiero comenzar como con una aclaración, y es que este es un concepto que ustedes van a escuchar mucho y es una decusación. Nosotros pues ya sabemos que las señales van a viajar desde el cerebro hasta la médula espinal y allí se van a difundir por todo nuestro cuerpo. Pero entonces va a haber una región o pues distintas regiones en la que estas señales como que se cruzan.
Y cuando estas señales se cruzan, a eso nosotros lo vamos a llamar como una decusación, que las fibras se decusaron. Entonces, digamos que eso es lo que explica que muchas veces como que a nosotros nos dicen, sí, es que la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda de nuestro cuerpo. Entonces, aquí les traje como este paciente, que si se dan cuenta, pues tiene una alteración en la marcha, tiene como una pérdida de la fuerza. Les quería preguntar aquí, ustedes se dan cuenta que acá se nota que pues tiene como una pérdida de la fuerza en la extremidad izquierda. En este orden de días, ¿en cuál hemisferio creen que estaría la alteración? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el derecho. Exacto, súper bien. Entonces, eso ténganlo también súper en cuenta. Y bueno, hablemos entonces un poquito de la médula espinal, porque decimos que el sistema nervioso periférico se deriva de la médula espinal. Entonces, la médula espinal, así como ustedes lo venían por las vértebras, pues va a tener un segmento que es cervical, uno torácico, uno lumbar y uno sacro. Entonces, en total van a ser 31 nervios espinales, los cuales serían de la médula espinal, y estos pues van a ser 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Entonces, generalidades también de la médula espinal es que esta va a comenzar pues en C1 con el primer segmento cervical y pues digamos que se va a continuar justo debajo del bulbo raquídeo, que es la estructura que les mencionaba que está presente pues en el tallo cerebral. Ya hacia la parte de L2, la médula espinal va terminal, si se dan cuenta como que deja de crecer, ahí ya está quieta. Pero eso no significa que nosotros solo tengamos como nervios hasta L2. Ocurre algo durante la embriogénesis y es que la médula espinal como que deja de crecer, pero las vértebras siguen creciendo. Y a razón de esto, pues digamos que nosotros vamos a tener unas vértebras que estén mucho más abajo. ¿Hay una pregunta? Perdón. Ok. Entonces, con esto, digamos que nosotros vamos a tener una parte en la que la médula espinal, digamos que se encuentra aquí solita, pero de ella van a salir como unas ramas de nervios que inervan como las extremidades, y es lo que nosotros conocemos como la caudequina. Entonces, es lo que también están viendo como en esta foto acá, donde aquí tenemos pues la médula espinal, no me deja rayar, pero bueno, ahí tenemos como la médula espinal y ahí como que se derivan como todas las ramas. Listo, entonces ya terminando un poco con el sistema nervioso periférico, recordando de nuevo, tenemos 31 nervios espinales y 12 pares craneales. Nosotros decimos que son los 12 nervios pares craneales porque son 12 nervios, pero vienen agrupados en forma de pares. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un nervio y aquí tenemos otro nervio. Y así sucede con todos, son pares. Y por eso nosotros les decimos que son 12. Entonces, son los temidos 12 pares craneales, que ahí se los digo para que después como que lo revisen un poco más con esta ilustración que es medio chévere. Y por la parte de los nervios espinales, pues tenemos 31. Estos 31 nervios espinales, pues digamos que van a tener un origen que decíamos que es de la médula espinal. Y la médula espinal aquí les menciono que van a tener como dos porciones. Una porción que es una porción ventral, lo que está hacia adelante, y otra porción que es la porción dorsal, lo que está pues hacia atrás. La porción ventral se va a encargar sobre todo de lo que es la parte motora de los movimientos. Y la porción de atrás es la parte sensitiva. Y aquí hay una memotecnia que es un poquito vulgar, pero es algo que lo enseñan siempre con cada generación. Y es que de por sí uno lo mueve por delante, pero lo siente por detrás, para que se les quede ahí como guardado. Entonces, de por sí, como que acá de la parte dorsal salen como estos nervios que son los sensitivos y de la parte ventral, estos que son los motores. Aquí, digamos, estamos viendo un ganglio que les había mencionado, que son los ganglios sensitivos, y esto después se va a unir para formar un nervio espinal con una función mixta, tanto motora como sensitiva, que se va a encargar de inervar los músculos y distintas porciones de nuestro cuerpo. Esto pues nos va a dar como unos territorios específicos del cuerpo, los cuales van a estar inervados, que se representa como con esta imagen. No sé si alguno sabe cómo se llama esto. Este mapita de aquí comienza por D, si de pronto algunos los conocen. Bueno, parece que no. Después los van a estudiar, pero son los dermatomas y son los que definen, digamos, la inervación en cada segmento. El segmento que tenemos acá, como en el pecho, va a ser inervado como por ciertos dermatomas y en las piernas, pues por otros. Entonces, después también lo revisarán. Bueno, continuando,
con lo que dijo José, vamos a hablar un poco del telencéfalo y vamos a empezar por el cerebro. Entonces, como José les comentó, pues toda la embriología es como todo este tubo y estas vesículas que finalmente van a tener ciertos plegamientos y eso es muy importante para determinar como qué estamos viendo en el cerebro. Entonces, aquí, bueno, lo importante saber primero es que el cerebro es la parte más grande del encéfalo, que va a tener dos hemisferios que uno cree que van a trabajar de forma individual, pero en realidad trabajan de forma paralela y simultánea y están conectados por una comisura de sustancia blanca que es el cuerpo calloso. Adicionalmente a esto, pues lo que les venía diciendo la embriología, esto es importante para uno saber dónde está ubicado. Entonces, aquí les traemos una imagen de un pececito. Entonces, imagínense el pececito nadando hacia arriba. Entonces, pues lo que ustedes van a ver es la carita del pececito, su espalda o aleta superior, la pancita del pececito y la colita. Entonces, una vez se da todo el plegamiento y se salen las vesículas y finalmente se da el desarrollo como tal del sistema nervioso, lo que va a suceder es que el pececito va a dejar de nadar hacia arriba y va a empezar a nadar hacia la izquierda. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. La aleta que ustedes ven aquí es lo que ustedes van a ver como la espalda del pececito, ¿cierto? Asimismo es el cerebro. Esa va a ser la cara dorsal, o sea, la cara de la espalda. Mientras que el estomaguito, que quedó hacia abajo, lo que ustedes van a ver, pues ese es como el vientre del pez. Entonces va a ser la parte ventral del cerebro. Aquí lo que vamos a ver es la parte más rostral y aquí la parte más caudal. Esto es importante por las caras que podemos encontrar en el cerebro. Entonces, esta es una de las caras laterales. Vamos a tener dos caras laterales para cada hemisferio. Vamos a tener dos caras mediales y es como si ustedes separaran un hemisferio del otro y lo miraran desde adentro. Esa es la cara medial. La cara dorsal, como les contaba, la espalda del pez, entonces va a ser lo más superior y la cara ventral lo más inferior que ustedes puedan ver. Vamos a tener dos polos, entonces el frontal, que es el más anterior, y el occipital, que es el más posterior. Y tres superficies puntuales. Una superolateral, que va a ser como toda la parte, digamos, superior lateral del cerebro, la inferior, que va a ser finalmente pues la cara ventral, y la medial, que es pues la cara que ya les mostré, que es esta imagen. En cuanto a lo que nombraba alguno de sus compañeros, sí podemos hablar de sustancia gris y de sustancia blanca. Y esto es muy importante porque nos habla no solo de función, sino que ustedes se van a dar cuenta que en las imágenes esto es lo que uno realmente pues va a terminar mirando. Entonces, en cuanto a la sustancia gris, ¿qué vamos a ver? Como se dan cuenta, la sustancia gris es la menor proporción de, pues, que vamos a encontrar de materia. ¿Por qué? Porque son los cuerpos neuronales. Entonces, se ve todo gris y lo que vamos a ver es que va a ser cuerpos neuronales y podemos ver ahí también células gliales. Esto va a estar tanto en el cerebro como en la médula y como dato curioso se va a poder pues, ver afectado por enfermedades neurodegenerativas, es decir, enfermedades que afecten el cuerpo de la neurona, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica o algunas enfermedades metabólicas que afecten como tal el funcionamiento de la neurona. En cuanto a la sustancia blanca, lo que vamos a ver son los axones mielinizados. ¿Qué son los axones mielinizados? Entonces, como José les mostró, pues los axones, que aquí vemos uno chiquitico, es como la colita de la neurona. Esa colita va a estar recubierta por una capa de una sustancia que pues nuevamente les explicaremos más adelante, pero su ideal es que nos ayude a transmitir toda la información de una manera más eficiente. Esta mielina está compuesta por varias cosas, pero entre estas cosas lo más importante es que está compuesta de lípidos, es decir, grasa. El 70% de la mielina es grasa y eso es muy importante porque la grasa en todas las imágenes se ve blanca. Entonces, así ustedes la van a poder diferenciar. Bueno, va a poder formar comisuras y tractos y entre esto vamos a tener tres tipos de fibras de asociación que son muy importantes. Entonces vamos a tener las de asociación que van a ser en el mismo hemisferio, es decir, de esta forma van a comunicar la información. Las fibras comisurales, es decir, que van a ir de un hemisferio al otro. Y las de proyección, que finalmente lo que van a hacer es sacar toda la información del cerebro y llevarla a diferentes sitios del sistema nervioso a donde sea necesario. Esta imagen me pareció muy chévere porque realmente así es como se ve, que ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a cómo podemos ver el cerebro, y esto es importante como para que ustedes se hagan una imagen mental de como de las diferentes formas que pueden entender la neuroanatomía, son estas tres formas. Entonces, la forma horizontal o axial, que la llaman más, es como si ustedes, pues no sé si han visto alguna película donde tumban un árbol con un hacha, como si pasaran un hachazo y se cayera el árbol. ¿Qué van a ver ahí? Pues el tronquito que queda. Y eso es lo que finalmente ven del cerebro. Es como si pasaran una imagen de esta forma, pues así o así superior, y es como es lo que van a ver. En cuanto al coronal, lo que van a hacer es como si pusieran una corona. Entonces, donde ponen la corona es donde hacen el corte.
Mientras que en el sagital, pues simplemente es como si los atravesaran a ustedes de adelante hacia atrás. Y eso permite evaluar el cerebro de diferentes formas. Entonces, para recordar, solo axial va en forma, pues va puesto de forma horizontal, de superior a inferior, el coronal va de forma vertical, de adelante hacia atrás, y el sagital va puesto en, pues en esta dirección y va de derecha a izquierda. Si eso quedó claro, entonces vamos a hacer una pequeña actividad aquí. Esperen, ya. ¿Alguno sabe qué es cuál es este corte? Pues de los que les acabo de mostrar, ¿cómo se llamaría? Corte axial. Sí, muy bien. ¿Este cuál sería? Sagital. Sí, muy, muy bien. ¿Y este cuál sería? Coronal. Sí, perfecto. Entonces, esto es muy importante, pues porque como ven, les va a mostrar la misma, pues el mismo cerebro, pero en diferentes formas, para que ustedes sepan cómo comparar y todo. Es muy importante saber que, pues en las imágenes, ustedes van a ver todo de forma bilateral, porque en el cerebro la mayoría de cosas son de forma bilaterales. Entonces, pues para que lo tengan claro desde ya. Listo, y entonces digamos que ya les hemos mencionado un poquito como esta parte del cerebro, pero pues ya sabemos que lo que esté más exterior es lo que nosotros vamos a llamar la corteza, y pues que esta corteza va a ser formada por sustancia gris sobre todo. Pero entonces esta corteza va a tener como una característica específica, y es que la corteza, pues el cerebro no es plano. Si se dan cuenta, pues el cerebro siempre va a tener como estas curvas, como estos plegamientos. Entonces me gustaría saber si a alguno se le ocurre por qué el cerebro tiene que tener estos plegamientos. ¿Cuál sería el motivo por el cual lo hace? Como más superficie, ¿no? Exacto. Dale, Mari, porfa. Entonces, digamos que esto no es porque se le haya dado la idea de hacerlo así porque sí, sino que la corteza por sí lo que se hace es que se pliega de tal forma que abarca mucha más extensión. Entonces, nosotros decimos que el cerebro realmente tiene como unos 2.320 centímetros cuadrados de área, y más del 50% pues de esta se encuentra como doblada en estos plegamientos que hace la corteza. Digamos que ese es un patrón tan característico que incluso pues hay algunos corales que reciben como el nombre de coral cerebro, pues por esta configuración que tiene. Entonces acá hay dos conceptos importantes que ustedes deben tener en cuenta: lo que es un giro y lo que es un surco. Nosotros vamos a llamar giro a todo lo que sean como estas montañitas que están viendo aquí como en el cerebro, todo lo que sean como la parte pues más alta que generen como esas crestas. Y el surco o la cisura van a ser todos estos pliegues, como todas esas grietas que nosotros encontramos. Entonces va a ser lo mismo un giro que una circunvolución, al igual que va a ser lo mismo un surco que una cisura. Y estos giros y estas cisuras lo que hacen es que separan los distintos lóbulos del cerebro, que son 5, que ahorita los veremos también, para que pues nosotros como que tengamos una orientación anatómica un poco más detallada. Entonces, dale, por favor. Aquí entonces nosotros vamos a tener el primero de todos, ¿vale? Que esta va a ser la cisura interhemisférica. Y el mismo nombre pues lo dice, es una cisura que lo que hace es que divide el cerebro en dos hemisferios. Algo aquí para resaltarles es que de por sí ningún cerebro es igualito al otro, pero sí tienen una configuración que es muy parecida, y eso pues ha hecho que nosotros como que tengamos esta denominación para cada uno de los cerebros humanos. Entonces, esta va a ser la cisura interhemisférica. Siguiente. Y aquí pues nosotros tenemos como los 5 lóbulos. Aquí falta uno, solo se ven 4, pero pues tenemos la primera, que es la cisura lateral, la cual va a separar lo que es el lóbulo temporal, que es este que están viendo en verde, de el lóbulo frontal, que es el que está en azul, y el lóbulo parietal, que es el que está aquí en rojo. Entonces esa es la cisura lateral o cisura de Sylvia. Y también vamos a tener otro que es el surco central, que si se dan cuenta pues el mismo nombre dice cómo su función, se encuentra en todo el centro. Entonces el surco central o cisura de Rolando lo que va a hacer es separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y aquí, pues digamos, para que ustedes se den cuenta, el surco central no únicamente se encuentra en la parte exterior, sino que si nosotros cortamos el cerebro por la mitad, pues vamos a ver que esto va a tener como una extensión hacia esta parte media. Ahí si se dan cuenta, pues el surco central alcanza a cubrir como esta porción aquí en la porción medial. Me preguntaron
¿Cuál de los dos nombres recomiendas para recordar mejor? Realmente se usan los dos. Lo que es la cisura de Silvio o lateral, los van a escuchar mucho. Pero si se quieren quedar con uno, quédense por ahora como con la lateral. Sería como mi recomendación ahí. A mí me preguntaron por privado si esto que se ve aquí es una cisura y pues realmente lo que yo les recomiendo es que en el cerebro hay muchas cisuras. Apréndanse las principales. De pronto aquí lo esquematizaron solo para mostrar que era un giro u otra cosa. Entonces, más adelante nosotros les vamos a explicar las principales. Además de estas, pues hay, digamos que cada lóbulo tiene sus propias cisuras para poder diferenciarse entre varios giros. Es todo como anátomo funcional, entonces no, de pronto, esa sí es una cisura en el libro, pero pues funcionalmente y anatómicamente no tiene un nombre Sí, de puntual. acuerdo. Y pues digamos, si se dan cuenta, todas estas grietas que ustedes van a ver, pues todo reciben un nombre. Todas esas cisuras, todos esos surcos tienen un nombre específico que ustedes pues los van a entender, pero aquí solo les estamos dando como los básicos para que no sea como un estrellón ahí de anatomía de uno. Entonces, aquí ya tenemos el surco central que si se dan cuenta como que termina en esta porción medial. ¿Dale? Y así como teníamos estos surcos que separaban los lóbulos pues frontal del parietal, también vamos a tener uno que separa el lóbulo parietal, que es el que estamos viendo acá, del lóbulo occipital. Y el mismo nombre pues también va a decir su función, que es el surco parieto-occipital. Listo, perfecto. Entonces, en cuanto al lóbulo frontal, entonces el lóbulo frontal es el lóbulo más grande del cerebro. Y esto es como si ustedes tuvieran un director de orquesta. El man es supremamente importante, va a dar las direcciones para todo el mundo, es en verdad muy, muy importante. Sus límites más importantes va a ser el límite posterior, que va a ser el surco central, y el límite inferior, que va a ser pues la cisura lateral, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan qué funciones vamos a tener. Vamos a tener funciones ejecutivas, que pues es finalmente todo lo que uno necesita para hacer cualquier actividad, para hacer cualquier cosa en su vida diaria, que pues es memoria, poder integrar la información, poder aprender y poder poner atención. Además de esto, como les decía José, pues todo lo motor siempre va a ser más anterior y lo sensitivo va a ser más posterior. Entonces, este lóbulo va a estar encargado de la parte motora. Aquí vamos a tener la corteza motora primaria, la corteza motora secundaria y varias cortezas que nos van a ayudar a poder hacer todo el movimiento. Además de esto, pues vamos a tener la área de producción del lenguaje, que es el área de Broca, que es muy importante, y vamos a tener toda la conducta social. Entonces, normalmente aquí tenemos como nuestros parámetros sociales y un poco de nuestra personalidad para que uno pueda hablar. De hecho, hay como unas áreas que uno llama las áreas de Brodmann, que son de un doctor que hace muchos años dividió el cerebro en unas áreas funcionales, y él decía que aquí estaba el área, si no estoy mal, es como el área 10 o el área 1, que es el área de la conciencia. Entonces, pues así se pueden acordar que es toda la parte como de la personalidad en sí. Aquí pues tenemos el lóbulo parietal, que es el que sigue, el azulito, y esto era como lo que yo les decía, es la parte sensible. Importante los límites. Entonces el límite anterior igual la cisura central, el límite inferior igual la cisura lateral, y atrás vamos a tener el surco parieto-occipital, solo que pues aquí está marcado arbitrariamente, pero realmente uno casi no lo ve. Es un poco imaginario también. Importante, pues la sensibilidad también nos va a ayudar un poco en orientación y aquí vamos a tener otra parte para el lenguaje, pero esta es el área de comprensión del lenguaje. Entonces, en el frontal la producimos y en el parietal pues la entendemos, la comprendemos. Importante que también va a haber pues varios tipos de memoria y aquí también han encontrado que hay cierta relación con la conciencia en cuanto a quién soy, o sea, como quién soy, qué hago, como esa parte de orientación. Listo, entonces hablando un poco de algo que les mencionó María ahorita, que es la corteza motora primaria y así, nosotros tenemos nuestros dos lóbulos, el frontal y el parietal, y en estos pues ya mencionábamos que habían como unas zonas que van a ser muy importantes. Entonces, dale siguiente, por favor. En la parte del lóbulo frontal, nosotros vamos a tener un surco que si se dan cuenta está justo adelante del surco central. Aquí en rojo les estoy marcando el surco central. Y como este está justo adelante del surco central, se va a llamar el surco precentral. Entonces, en este surco precentral se va a formar como el límite de este giro, de esta sección, y esto es lo que nosotros llamamos como el giro precentral. También es fácil de recordar por el nombre.
Este giro precentral va a ser también llamado como funcionalmente el área motora primaria o la corteza motora primaria. Y esto es importantísimo ya que de aquí serían prácticamente todos los movimientos que nosotros tenemos y lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, digamos que esto adquiere una configuración de tal forma que en distintas regiones de esta área motora primaria se van a coordinar los movimientos de distintas partes del cuerpo. Y es lo que nosotros conocemos como el homúnculo motor. Si se dan cuenta aquí en esta foto de la derecha, esto es una representación de esta corteza motora primaria. Entonces, en esta porción de acá se van a controlar sobre todo las partes del movimiento de las piernas, mientras que en esta parte de acá, un poco más lateral, nosotros vamos a controlar como toda la porción de la cara, y pues en esta porción que es un poquito más entre la mitad de ellas, vamos a tener pues la parte de los brazos y así. Entonces, si se dan cuenta como que esto es muy importante, ya que si se llega a lesionar como una sección de esta corteza, pues nosotros vamos a tener como alteraciones clínicas que se dan pues en la parte del cuerpo a la que corresponde. Y así, dale siguiente por favor. Así como sucede en el lóbulo frontal, también en el lóbulo parietal va a suceder lo mismo, sino que aquí nosotros vamos a tener el surco postcentral que se encuentra directamente posterior del surco central. Y aquí nuevamente tenemos el giro postcentral. Si se dan cuenta, los nombres son como muy fácil de asociar pues de por sí con la ubicación en la que están. Entonces el giro postcentral ya no va a ser la corteza motora primaria, sino que va a ser el área sensitiva primaria, pues la corteza sensorial primaria. Y aquí va a ser prácticamente lo mismo que se cumplía con la parte motora, pero esta vez con la parte sensitiva. A esta sección del cerebro es a donde van a llegar como toda esa información del tacto, pues de la temperatura que nosotros como que detectamos en las distintas partes de nuestro cuerpo, y se cumple la misma regla. Dependiendo de la sección que estemos hablando, pues se va a alterar como una parte del cuerpo u otra. Listo. Continuando, en cuanto al lóbulo temporal, entonces pues este es este amarillito que vemos acá. El límite posterior pues es imaginario, lo que nos proponen es que es una proyección que va desde el esplenio del cuerpo calloso, que iría más o menos en esta parte y sería como la rodillita, entonces iría hasta abajo. El límite superior sería el surco lateral. Y esto es muy importante porque va a ser la corteza auditiva primaria. Entonces, algo que a mí me parece muy fácil de recordar es que pues el lóbulo temporal iría hacia esta parte, entonces pues hacia donde están sus orejas y así se acuerdan siempre de que es la información auditiva. Además, se acuerdan del área de Wernicke, que era pues la parte de comprensión de eh, del lenguaje, entonces pues va a haber una pequeña parte que hace parte de este lóbulo, entonces nos ayuda a interpretar la información auditiva que no es habla, entonces es decir, como los sonidos, que uno escuche un grito, un ladrido, todo eso. El hipocampo pues también va a estar ubicado en esta parte y nos va a ayudar mucho a la memoria, entonces aquí es muy importante y es muy importante porque va a estar relacionado también con los pares craneales y entre estos pues hay un dato curioso y es que en esta parte nos va a ayudar como a recolectar toda la información olfativa, es por eso que uno como que huele algo y pues la acuerda a algún momento a alguna persona. En cuanto al lóbulo occipital, pues este perdón, me vuelvo acá, es esta parte verdecita que ustedes ven acá, pero aquí se los quería mostrar de otra forma. ¿Por qué? Porque el límite anterior va a ser el surco parieto-occipital, que yo les decía que puede ser, llegar a ser un poquito imaginario, pero aquí vemos como una colita del lóbulo. Los límites realmente no son muy claros y la función principal es pues que va a ser toda la visión. Entonces, siempre que tengan una alteración visual, piensen occipital, realmente es lo principal. Y el lóbulo de la ínsula, que realmente es más que un lóbulo anatómico, es un lóbulo funcional. Por eso José les decía que teníamos 5 lóbulos, porque uno inicialmente cree que son solo 4. Pero pues realmente los lóbulos son muy imaginarios. Lo que recomiendan o lo que dicen que uno puede hacer para encontrar este lóbulo como tan secreto es entrar por la cisura lateral y abrir. Y ahí vamos a encontrar la ínsula. Es más que todo funcional, es más que todo emocional del sistema límbico, todo lo relacionado con emociones y sentimientos, y es muy importante porque pues se relaciona con el resto de funciones. Es decir, que por eso uno necesita motivación para aprender, uno necesita motivación para poder hacer pues diferentes acciones y está muy relacionado con todo lo que ocurre en pues en la ínsula. Adicionalmente a esto, pues al cerebro como tal en sus giros y en sus circunvoluciones, vamos a tener un repliegue de sustancia gris, que son los ganglios basales, que ustedes los ven aquí como rayaditos, mejor dicho, como agrietados,
Y estos pues los vamos a conocer un poco más en el caso de trastornos del movimiento, pero están encargados principalmente del movimiento. Ustedes sepan eso. Vamos a tener una organización puntual, entonces vamos a tener que se van a ir agrupando a poquitos. Entonces vamos a tener el núcleo caudado, se va a ir organizando junto con el putamen, que vamos a verlo aquí, aquí está el putamen, por aquí, y se va a ir organizando con el núcleo caudado para formar el estriado. También el putamen se puede organizar con el globo pálido, que es esta parte, para formar el lentiforme. Y estos dos se pueden unir para formar el cuerpo estriado, que finalmente van a ser los ganglios basales. Esto es un poco más ya como que ustedes los vean y se aprendan como el orden en el que están organizados para que pues sepan un poquito más. En cuanto al cráneo, a mi cráneo me parece muy chévere, pero es un tema muy extenso. Entonces lo que vamos a hacer es que les vamos a subir un video más pues explicándolo más a fondo, pero para que ustedes sepan, el cráneo va a estar dividido en dos partes, neurocráneo y viscerocráneo. Importante del cráneo que pues lo vean por completo, sepan que es todo una parte muy importante y lo que yo les decía aquí, neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo finalmente lo que va a hacer es cubrir toda la parte del encéfalo, poder dar protección y eh, vamos a tener varios huesos. Entonces, los que yo les puse en superior, el frontal, el occipital, el esfenoides y el etmoides es porque van solitos. Entonces, aquí vamos a ver el frontal y aquí el occipital. El etmoides y el esfenoides va más hacia pues la parte más interna, entonces pues no se los puedo mostrar tan bien. Y vamos a tener dos huesos que van a ser, pues que van a ser pares, que son los parietales, que van a estar hacia los lados, y los temporales. ¿Listo? El viscerocráneo lo que va a hacer es darle toda la base ósea a los huesos, pues a la parte de los órganos de los sentidos. Entonces, la base ósea de los ojos, la base ósea de la nariz, de la boca y de los oídos. Importante que el neurocráneo se va a dividir entre calota y base de cráneo. Entonces la calota es lo que vemos aquí, como la parte que va más hacia superior y va a cubrirnos como si fuera como un casquito. La base del cráneo, entonces vamos a tener endocráneo y exocráneo. Esto es muy importante porque es como lo van a ver ustedes. Entonces, en la parte del endocráneo vamos a tener adicionalmente que se va a dividir en tres partes. En la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior. ¿Listo? Bueno, y el exocráneo se va a dividir más que todo es en zonas, que va a ser la zona anterior, la zona media y la zona posterior. Es muy similar y lo que nos va a cambiar aquí es de pronto los accidentes óseos que tenemos en cada parte. Cada parte del cráneo va a estar cubierta y de la médula espinal va a estar cubierta por unas capas que se llaman meninges. Estas capas nos van a ayudar pues a la movilización de ciertas sustancias, nos van a ayudar a la protección, nos van a ayudar a la producción de líquido cefalorraquídeo, entonces esto es muy importante. Son tres puntualmente y lo que pues la memotecnia que yo les puse aquí era el famoso DAP que está de moda, pero esta vez es DAP con P. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver de exterior a interior. Entonces, la dura madre va a ser la más externa, que vamos a ver. La aracnoides va a ser la que va como en el medio, como en el sanduchito, y la pía madre es la capa más interna que vamos a ver de las meninges. Entre estas meninges van a haber unos espacios, el espacio subdural y el espacio subaracnoideo. Estos ustedes van a ver que pues son muy importantes, sobre todo porque pues en los accidentes cerebrovasculares, en trauma, uno puede encontrar hemorragias en estos espacios, pero también porque por ahí nos van a correr el líquido cefalorraquídeo. Importante, pues a mí me pareció como chévere ponerles aquí qué capas uno recorre para llegar al cerebro. Entonces lo primero sería pasar por la piel, luego por el tejido conectivo, luego pasaríamos por la aponeurosis, luego por un tejido areolar laxo, luego pasaríamos al periósteo, el hueso, pasaríamos todo este espacio de meninges y espacios meningios y llegaríamos finalmente al cerebro. Realmente lo que uno ve en un cerebro más que todo es la dura madre, porque es como una telita muy puntual que vamos a ver ahorita que se ve bastante. Mientras que la aracnoides y la pía madre son como si ustedes tuvieran como estas telas que son supremamente delgadas y transparentes. Casi no se ven y casi siempre lo que uno ve es que están pegadas pues al cerebro. Entonces yo les traje esta fotico. Bueno, aquí importante que tenemos dos repliegues de dura madre que nos van a ayudar a organizar el sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener la tiendita del cerebro que nos va a ayudar a
dividir el cerebro y el cerebelo y vamos a tener la hoz del cerebro, que es esta. Lo que vamos a ver es que va como a dividir los hemisferios y es un poco lo que le da la forma de que estén como dos bolitas arrinconadas. Ujú. Entonces, esta foto es de una cirugía en la que yo estuve en la carne infantil y era lo que yo les contaba. Aquí realmente lo que están haciendo es volver a coser la dura madre después de que hicieron una abertura en el cerebro. La dura madre se puede coser así porque uno la ve y es más táctil que las otras. Realmente ustedes se van a dar cuenta, si en algún momento entran a una neurocirugía, que toda esta parte de las meninges, como la apia madre y la aracnoides, no es tan visible y no es, digamos que, tan reparable como otros espacios. Pero la dura madre sí me pareció interesante porque ahí ustedes pues, pueden ver la diferencia. En cuanto a otros órganos que tenemos, importante, pues el tallo. El tallo va a tener tres estructuras muy importantes, que va a ser el mesencéfalo, que va a estar dividido entre, como ven aquí, la base, el tegmento y el techo. Esto ustedes en una imagen siempre lo van a ver como un Mickey Mouse. O sea, siempre que ustedes vean un Mickey Mouse, es mesencéfalo. Puente o protuberancia, ¿cierto? Y vamos a tener el bulbo raquídeo. Entonces, el bulbo raquídeo, como les contaba José, es muy importante, pues porque ahí vamos a tener todas las decusaciones, las pirámides y toda esta parte motora, pero además en toda esta parte vamos a tener que pues van a salir los núcleos de los pares craneales y pues eso lo veremos igual más adelante, pero es importante por eso. Funciones, pues van a transmitir la información, van a tener la conciencia como en cuanto al alertamiento, porque ahí hay una sustancia que vamos a ver ya hacia el último caso, que es la reticular ascendente, que nos va a mantener alertas. El sueño, funciones básicas, como pues toda esta parte del sistema nervioso autónomo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Es por eso que cuando dicen que alguien como, uy, ojo se desnuca, como que peligro, es porque si pasa eso se puede morir pues porque ahí están nuestras funciones que nos mantienen vivos. Y los pares craneales. El diencéfalo, que vamos a tener, pues el tercer ventrículo, que ya José se los mostró, y todas las estructuras que lo rodean. Entonces, el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Aquí es fundamental que ustedes sepan que el tálamo es como este ente regulador que nos va a comunicar con todo el mundo. Eso es como si ustedes llamaran a alguien que les pasara a todo el mundo. Él transmite información tanto del cerebro hacia la médula, como de la médula hacia el cerebro, como hacia el cerebelo. Esto es muy interesante. Y el hipotálamo, pues va a estar relacionado con todas las funciones, tanto del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso endocrino, y va a tener un papel homeostático en nuestra vida, es fundamental. El cerebelo, pues en latín es un cerebro pequeño y va a estar ubicado en el techo que yo les mostré y va a estar fundamentalmente relacionado con la coordinación y con toda la parte motora. Esto es muy importante. Y los ventrículos, pues vamos a tener 4 ventrículos, 2 laterales, un tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Entonces, aquí vemos los laterales con el asta anterior, posterior e inferior. El tercer ventrículo está aquí. Vamos a tener el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. Algo muy importante aquí en el sistema ventricular es que vamos a tener 3 agujeros fundamentales. Entonces vamos a tener un agujero interventricular, es decir, que va a comunicar ambos ventrículos, que es el de Monro, que está por aquí, y vamos a tener 2 agujeros en el acueducto de Silvio. Entonces vamos a tener tanto Lushka, que está aquí, como Mayendi. Entonces, ¿cómo me aprendí yo esto? Porque la L va primero que la M en el alfabeto. Entonces, Lushka va a ir acá, superior, y Mayendi va a ir más hacia inferior. Esto es importante para saber cómo es todo el recorrido del líquido cefalorraquídeo y pues me parece importante recordárselos. Se comunican y en fin, en lo que van a hacer ellos es darle toda una movilización al líquido cefalorraquídeo de forma de que no solo se movilice por todo el sistema nervioso central, sino que además pueda llegar hacia la médula espinal y este pueda ser recolectado y pueda ser reciclado y pueda haber nueva producción del líquido cefalorraquídeo. Bueno, y estos son unos mensajitos que tenemos a modo de conclusión. Sabemos que fue mucha información. Entonces, Sí, voy a mirar el chat, que tengo 4 mensajes. Ya. sí, de acuerdo, chicos. Sabemos que sí es como bastante. El sistema nervioso, como que para entender como lo básico es como complejo, pero pues ya una vez como que comprendan esta partecita, ya vuelan con todo lo demás. Igualmente, no sé si tengan alguna pregunta fuera de la tutoría, de pronto como de clases
o cualquier cosita que nos quieran decir. Bueno, a mí me preguntan, ¿una lesión en el temporal evita que se guarden recuerdos nuevos o